La concepción del ser humano como un todo está formada por la integración de varias dimensiones que permiten su pleno desarrollo físico, mental, emocional y espiritual. Hola, soy Fer Manzanilla, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Bienestar. Y junto a nuestras invitadas e invitados, te compartiremos cómo han logrado desarrollar su crecimiento integral y el maravilloso camino para conseguirlo. El día de hoy nos acompaña Mariana Arenas Gil. Ella es licenciada en médico cirujano, tiene un diplomado en acupuntura neoclásica, otro diplomado en bariatría clínica, es promotora de lo que se conoce como la medicina integrativa, tiene una certificación en dieta cetogénica, otra certificación en estudios de epigenética, una maestría en seguridad y prevención de riesgos laborales y bueno, es también ella paramédico, técnico o técnica en urgencias médicas. Mariana, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Como tú sabes, este podcast se llama Bienestar y tiene que ver justamente con el tema del bienestar, que a su vez tiene que ver con el bienestar. Digo, suena medio obvio el asunto, ¿no? Pero al final el concepto de bienestar pues es el que engloba en general todo lo que tiene que ver con el asunto, con todo lo relacionado con la felicidad, que es lo que exploramos acá y lo exploramos desde distintas ópticas, distintos puntos de vista, distintas prácticas, distintas experiencias de vida, ¿no? Y bueno, en tu caso, sé que has estado muy ligada a la medicina, que incluso estudiaste medicina, pero platícanos más que yo describir quién eres tú, platícanos un poquito de ti, cuál es tu origen, cómo empezaste en el tema en el que hoy estás de la medicina integrativa y qué te motivó a entrar a ese campo de profesional y campo de acción. Claro, pues muchas gracias por el espacio. Soy la doctora Mariana Arenas, estudié en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en la UPAEP. Okay. Tengo 34 años y bueno, durante este tiempo de experiencia he estudiado infinidad de cosas, desde técnico en urgencias médicas, que es paramédico, tengo una maestría en salud ocupacional, en prevención y control de riesgos laborales y bueno, tengo diplomado en bariatría, que es el control de enfermedades crónicas y obesidad específicamente. Y también empecé a ejercer la medicina integrativa, ¿no? Y me dirán, bueno, ¿qué es la medicina integrativa? Es un concepto nuevo en el que... Incluso déjame, antes de que entremos incluso a eso, ¿por qué decidiste estudiar medicina? ¿Qué te motivó al tema de entrar a la medicina? Siempre tuve esta cosquillita de siempre estar ayudando, viendo a la gente. Desde chiquita mi papá se tenía que inyectar unas cosas ahí como raras y yo tenía literal 3 años y me enseñó y yo le inyectaba y así. Okay. Entonces siempre como que me llamó la atención y en la secundaria prepa es cuando tengo contacto con esto de la carrera técnica en urgencias médicas, que es para médicos. Eso fue lo primero que estudiaste, sí, como eso para fue lo paramédico. primero. Okay. A la par de la prepa, Okay. conocí esta institución y pues empecé a estudiarlo y me encantó, ¿no? Es muy diferente a la medicina, o sea, la medicina de primer contacto Claro. Es un mundo totalmente diferente a la medicina en un hospital, en un consultorio, que te da un enfoque y una vista muy diferente de cómo tratar a una persona y aparte el estrés y las condiciones de una atención en la calle, en un hospital. Claro, ¿no? En una emergencia, ¿no? Sí, es otro mundo. Es otro mundo. Entonces me encantó, ¿no? Vi que sí era lo mío, pues siempre en la prepa te hacían estudios y demás, pues siempre salía... ¿No te daba miedo la sangre? No, Cosas? nunca, no. Al contrario, o sea, como que me gusta, ¿no? Entonces siempre me salía que pues era yo como de ciencias biológicas y demás. Okay. Y pues me encantó lo de... Sí, porque para eso hay que tener vocación, ¿no? Sí. Como para además es una carrera muy larga, ¿no? Sí. O sea, ¿cuánto tiempo digamos, de que entraste a que estás ahí, haces tus especialidades, cuánto tiempo te llevó? Híjole, pues
yo creo que ya llevamos unos 10, 12 años, ¿no? Pero en la pura parte de estudio, digamos. Solo en la universidad son 4 años de carrera, o sea, de estar en la universidad, después es un año de internado. Y después es el año de servicio, ¿no? Y esos 2 años, de verdad necesitas tener vocación para soportar y aguantar un internado y un servicio social que son muy, muy complejos, son difíciles, ¿no? Y pues quien tiene vocación aguante después la especialidad y superespecialidad y te puedes seguir toda tu vida estudiando, ¿no? Ahora, ¿estabas tú, digamos, en la medicina tradicional? Sí, en medicina pues general, ¿no? Empecé con la... Alópata le dicen, ¿no? ¿Cómo Ajá, se sí. alópata, ¿no? Sí, la recetita, el medicamento. ¿Y qué te hace, a qué te empiezas a mover y por qué? Me di cuenta que realmente necesitamos apoyar al paciente en una forma global, ¿no? No solo es, ay, me duele la cabeza y ten una pastilla, una receta y te voy a ayudar a controlar o a quitarte el síntoma por este momento. En este afán de querer siempre ayudar o ir más al fondo, es, bueno, ¿qué le está causando realmente a la persona esta enfermedad? O sea, el que te duele la cabeza y demás. Entonces, pues con el tiempo y la experiencia te das cuenta que la gente llegaba al consultorio o a la consulta, más allá de sentirse mal, es querer ser escuchado, ¿no? Los empiezas a escuchar y a ver, tengo esto, ¿y cuándo empezó? Pues se pensó y empezabas a hilar que les había pasado algún acontecimiento importante o algún trauma o algo que detonaba este síntoma, ¿no? Y entonces... Había una razón emocional detrás de los padecimientos. Exacto. Okay. Entonces, conforme el tiempo, la experiencia, me di cuenta que, y ya, o sea, ya hay muchos estudios comprobados donde te dicen que el 98, 96% de las enfermedades tienen una causa emocional. La realidad es que a nadie nos enseñan cómo controlar y primero aceptar tus emociones, ¿no? Estamos en una cultura donde el hombre no debe llorar, el hombre debe ser fuerte, la mujer así, ¿no? Entonces todo esto nos ha llevado a que no sabemos y no tenemos una cultura de qué son las emociones, cómo sentirlas, cómo procesarlas para que no nos afecten, ¿no? Y bueno, después de pandemia, COVID ha sido un parteaguas para el tema emocional importantísimo, ¿no? Y derivado de COVID, pues han derivado muchísimo más las enfermedades psicológicas, ¿no? Claro, emocionales, etcétera. Pero cómo, digamos, estás en tu tema de medicina tradicional, te empiezas a dar cuenta que la medicina tradicional no resuelve todo. Exacto. ¿Y qué haces? O sea, ¿cuál es tu primer paso a algo alternativo? El primer paso es la acupuntura, ¿no? Ok. Y mencionarte que yo hace 10, 15 años era una persona que solo era la medicina que te enseñaron y si tú me venías con un remedio casera, científico. Sí, lo científico y lo comprobado, ¿no? Si tú me venías con una sugerencia de algo alternativo, decías, eso no sirve, ¿no? Yo era muy escéptica en esas cosas, pero bueno, la vida me ha llevado con experiencias a contacto con la acupuntura, electroacupuntura, y bueno, me di esta oportunidad de pues, conocer otras cosas. Si existen es por algo, me empecé a involucrar en este tema, a estudiar, vi que también tiene una raíz pues, científica, está estudiado y que por algo es una medicina milenaria, ¿no? Que desde antes de nuestros antepasados siempre se curaron con cosas que la naturaleza o que tenemos al alcance, ¿no? Entonces por eso es que... Platícanos brevemente, digamos, cómo sana la acupuntura, cuáles son los principios básicos que tú aprendiste y por qué viste que sí funcionaba, por qué la utilizabas. Sí, la acupuntura que yo estoy practicando es una acupuntura... ¿Hoy la practicas todavía? Sí, okay. sí. La acupuntura... ¿No duele? No, bueno, yo digo que no. Hay algunos pacientes que pueden ser un poco más sensibles, sí. Pero bueno, mi esposa era uno de los estudios que decía, no me vas a picar. Una vez que probó y dijo, no duele. No está tan mal, tiene muchos beneficios, ¿no? Entonces, la acupuntura que yo practico se llama acupuntura neoclásica. Es muy diferente a la acupuntura tradicional china, donde te llenan de muchísimas agujas. Entonces, también pacientes que pues no les gustan las agujas. Sí, no, y te ves lleno ahí de 20,000 agujas, sí. Entonces, esta acupuntura es como una unión, una mezcla de varias acupunturas chinas tradicionales, y se hace una exploración en el abdomen. Todo se enfoca en el abdomen, tocamos ciertos puntos específicos y el cuerpo te dice dónde está la concentración de energía, ¿no? Entonces, dependiendo de la concentración de energía que el cuerpo tenga,
son los puntos específicos que ponemos. Podemos poner 1 o 2 puntos en la mano, en el pie, donde te toque, donde sea el punto que necesitamos drenar. Y con ese punto drenamos toda la concentración de energía que está en el abdomen y sale hacia las piernas, y después ponemos otro en las piernas como para drenar toda la energía y ya sale de las piernas hacia el exterior del cuerpo, ¿no? Y con eso parece algo simple, pero realmente es como magia. El paciente tú le tocas y dices, ay, sí, sí me duele. Le pones el punto, regresas y dices, o sea, su cara es de, ya no me duele, ¿qué hiciste, no? Parece como magia, pero realmente tiene beneficios enormes y funciona para todo tipo de enfermedades, para lo que sea, desde dolor de cabeza, insomnio, enfermedades como más complejas o crónicas, que yo lo he practicado con varios pacientes crónicos con enfermedades inmunitarias, que no lo vamos a curar porque las cosas que ya están establecidas y que ya hay una deformidad o una lesión, pues no se van a recuperar porque los órganos no se recuperan, pero sí frenamos o controlamos la enfermedad, ¿no? Claro. Que no evolucione. Claro. Esa sería una rama de la acupuntura. Sí, es un tipo de acupuntura específica que por suerte o azares del destino encontré, ¿no? Y vi los resultados que son maravillosos desde el instante, desde que tú pones la aguja, el paciente empieza a sentir, ¿no? ¿Y tú sigues tratando a tus pacientes también con medicina tradicional? Sí. En algunos casos utilizas medicina tradicional y, por ejemplo, en este caso la acupuntura se vuelve un complemento. Exacto. Al tener yo este conocimiento de la medicina y ahora la medicina alternativa, esta fusión me ha ayudado a potencializar el resultado en los pacientes, ¿no? Digo, hay todavía muchos pacientes escépticos que si no les das la receta, dicen, ay, no me sirve, ¿no? Pero es poco a poco ir haciendo conciencia, darte a conocer, pero esta fusión de estas dos medicinas realmente me ha dado muchos resultados, ¿no? Porque me enfoco en el estado global del paciente, o sea, ver desde el aspecto fisiológico, emocional, nutricional y todo lo que nos puede estar provocando esta enfermedad, y entonces los resultados obviamente son mucho mejores, porque si eliminamos la causa raíz, pues se va a quitar la enfermedad, y no solamente te voy a quitar el síntoma con una pastilla en un momento y a lo mejor en 2-3 días regresa, ¿no? Claro. ¿Y qué respuesta encuentras de la medicina tradicional, de los, digamos, aquellos que se enfocan completamente a la medicina tradicional respecto a lo que tú estás haciendo? ¿Hay escepticismo? ¿Empieza a haber apertura? ¿Cómo lo sientes tú? Cada vez creo que hay un poco más de apertura, ¿no? Cada vez la gente lo busca más, ¿no? Yo llegué, por esta búsqueda de alternativas de comida más sana, llegué a un tianguis que está ahí por Las Ánimas, que es el Tianguis Tameme, donde conocí a Lucy y a Daniel, que son los organizadores, Lucy y Daniel Tam, que tienen un enfoque de apoyo a la sociedad, de mejorar esta calidad de vida, y compartí como estos ideales. Y entonces en ese tianguis va mucha gente que busca este tipo de alternativas, que ya probó de todo, pacientes multitratados, pacientes con enfermedades muy graves, cáncer, etcétera, ¿no? Y que ya están cansados o que no han visto realmente un resultado con la medicina tradicional o tratamientos que han intentado, y entonces buscan, o cada vez hay más información, mejor dicho, de que hay otras alternativas, ¿no? Y cada vez somos más conscientes de nuestra alimentación, de... Sí, claro. Hay muchas cosas que nos impactan, ¿no? Exacto. No, si nos movemos, si no nos movemos, si comemos, qué comemos, cómo comemos, si tomamos el sol, si dormimos bien, si no dormimos bien, qué pensamos, ¿no? Hay multitud de temas, al menos es lo que hemos visto, es lo que yo he entendido, aprendido, que al final afectan el bienestar de la persona, ¿no? Y que una modificación en un sentido u otro va generando, digamos, es más, la palabra en inglés es disease, ¿no? Que es enfermedad, disease. Pero disease es dos palabras, D-I-S, disease, digamos, es como no estar bien. Exacto. Esa es la palabra para enfermedad, es no estar bien, ¿no? Te rompe el equilibrio, algo te rompe el equilibrio, y estas son herramientas para que vayas recuperando ese equilibrio. Exacto. Ahora, estabas en el tema, bueno, has estado en el tema de acupuntura, entraste ahí y después fuiste encontrando más cosas en este tema, digamos, más alternativo. Exacto.
He estado implementando otras terapias, como es la auriculoterapia, que son colocación de balines en la oreja. Que, Eso los he visto, algunas me los pusieron a mí. sí, que también, o sea, ayudan para muchísimas enfermedades, colitis, estreñimiento, insomnio, etcétera. Ese es como, pues no es como una acupuntura eso. Es un tipo de acupuntura, pero no invade la aguja, ¿no? Sí, Estos claro. son balincitos, digo, pueden ser tachuelas o que son más Sí, te los dolorosos. ponen acá, sí. Otra terapia es la electroacupuntura, que igual es la acupuntura, las agujas, pero con una corriente eléctrica de una intensidad baja. Esa es específicamente más para control del dolor e inflamación, ¿no? En procesos a lo mejor de fracturas, cositas así, lesiones de columna o demás. Y lo último que estoy implementando es la epigenética, ¿no? ¿Qué es eso de la epigenética? Es algo muy nuevo, por así decirlo. Todo esto lo vienes, digamos, es un acervo que va sumando a tu práctica tradicional. Sí, claro. Okay. Sí, siempre he llevado de la mano la medicina y todo esto lo es. Cuando decimos medicina integrativa, ¿qué es? ¿Que integra varios componentes como estos que estamos hablando? Es integrar la medicina tradicional con la medicina alternativa para potenciar los resultados y el bienestar de la persona. Y todos estos son elementos de la medicina, son prácticas de la medicina alternativa. Y entonces llegas a este punto de la epigenética. Sí, ¿Qué es la epigenética? La realidad es que todo surgió de los alimentos, ¿no? Somos lo que comemos, somos lo que nuestro cuerpo absorbe, y la nutrición es la base de todo, ¿no? O sea, ¿tú crees que la nutrición es el principio de todo? Sí, la nutrición es el eje central de todo nuestro equilibrio para poder conseguir un bienestar. Entonces, de ahí sigo investigando, encontré lo que es epigenética. ¿Qué es la epigenética? Es, por así decirlo, es algo nuevo aquí en México, pero en Europa tiene ya años, investigaciones de miles de millones. Y bueno, la genética es con lo que nacemos, es nuestro libro, es nuestra información con la que nacemos y no se va a modificar. Y en esa nos pueden decir a qué estamos expuestos, como cáncer, hipertensión, qué podemos heredar. ¿Qué tenemos como nuestro DNA, ¿no? ¿A qué somos más proclives? Exacto. ¿O a qué cosas no? Y entonces la epigenética es el estudio de los factores externos que pueden potenciar o no estas enfermedades que ya vienen en tu carga genética. Te dice qué hacer y qué no hacer para que en tu célula no se produzcan estas enfermedades, ¿no? Te dice cómo cuidarte para que no te enfermes de la carga genética que traes. Como, por ejemplo, ¿qué cosas o qué tipo de técnicas, yo creo que sería la palabra, qué tipo de técnicas son las técnicas que se utilizarían en epigenética? La epigenética es un estudio que se obtienen de 5 a 4 hebras de cabello, tiene que salir el folículo piloso. Y entonces estos cabellos se meten a un dispositivo, ¿no? Y este dispositivo envía la información a un laboratorio en Alemania, en Hamburgo, y ahí en Alemania tienen pues todo el laboratorio y procesan estas muestras. Te regresan un informe de aproximadamente 20-24 hojas, donde te viene detallada toda la información de tu cuerpo, de tu célula, qué necesita para entrar en equilibrio. Y te viene sistemas metabólicos, cardiopulmonar, músculo esquelético, emociones. Sale ahí que si tienes alguna alteración emocional que esté afectando el metabolismo de tu célula, y te viene una descripción de todos, son alrededor de 96 factores epigenéticos, ¿no? Marcadores epigenéticos, mejor dicho, y te viene exacto. Luego decimos, es que me siento cansado, me voy a tomar un multivitamínico, y no funcionó de nada, o te sigues sintiendo igual, porque no sabes realmente qué necesita tu célula. Aquí te dice exactamente de vitaminas, si necesitas B1, B12, C, la vitamina D, exactamente te dice qué vitaminas, te dice qué minerales, te dice qué aminoácidos, qué antioxidantes, te viene 96 biomarcadores de qué realmente necesita tu célula para nutrirse. Y después te viene... Pero eso podría ser, pensemos entre vitaminas y minerales y demás, ¿no? Eso también implica nutrición, o sea, ciertas cosas que sí puedes comer o debes comer y otras que no. Exactamente. Al final de este reporte te viene un detalle extenso de qué alimentos comer y qué alimentos no comer, y no porque no te hagan daño, sino porque en ese momento tu cuerpo no los necesita, ¿no? Y qué alimentos necesitas para obtener todas esas deficiencias que tienes. Entonces realmente solamente de la nutrición vas a obtener
los faltantes que necesita tu cuerpo para funcionar adecuadamente. Entonces, si tú le das las cosas que te hacen falta, todos tus metabolismos, todos tus sistemas empiezan a funcionar adecuadamente y como resultado tenemos un bienestar y un equilibrio en el cuerpo, ¿no? Ahora, ese tema de la epigenética que yo he escuchado, que al final tiene que ver con que tú tienes una carga genética, ¿no? Heredada a través de tu DNA, de tus padres, de tus ancestros y demás, y que hay elementos, como tú decías, con los cuales puedes influenciar. Exacto. Es decir, si genéticamente en tu familia estaba que podían ser proclives a la diabetes, por ejemplo, en este caso tú puedes hacer una serie de acciones o estrategias que eviten que caigas en ese padecimiento, en esa enfermedad, ¿no? Exacto. Dentro de una queda claro que es la nutrición o los suplementos alimenticios que estamos hablando, las vitaminas, minerales. ¿Qué hay con el tema de la mente? O sea, yo había entendido que la epigenética, en algunas cosas que he visto, leído o escuchado, tenía que ver con el cómo también la mente puede jugar un factor en, digamos, en la realidad que estás viviendo, en un padecimiento que tienes, ¿no? O sea, cómo puedes tú afectar, no a través de algo físico, sino a través de algo mental, a lo mejor una condición que tú ya tienes, o una condición para la que eres proclive para que no la puedas padecer eventualmente. Exacto. Como mencionamos, las emociones influyen en todo, ¿no? Este estudio también te arroja si eres una persona, o sea, si te marca ahí emociones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que eres una persona que tus emociones realmente te están alterando, no las sabes canalizar y te están afectando. Y esto se engloba más, o la relación que más hay de las emociones y la epigenética es en la microbiota. La microbiota son millones de bacterias que tenemos en el intestino. Ajá. Y se cataloga como nuestro segundo cerebro, ¿no? Entonces, todas las emociones alteran esta microbiota y entonces si no tenemos un equilibrio en nuestra microbiota, que son bacterias, hongos, parásitos, etcétera, entonces todos los procesos que se llevan a cabo, que casi son todos en el intestino, ¿no? La síntesis de proteínas o absorción de ciertos alimentos, pues si no están funcionando al 100%, pues no vas a tener un equilibrio, ¿no? Entonces las emociones son súper importantes, regresamos a lo mismo, si no las conocemos, si no las sabemos trabajar y nos afectan, va a afectar todo el equilibrio. O sea, las emociones al final donde impactan de manera central es en el intestino, y de ahí derivan ya a todo nuestro cuerpo. Sí, físico. De ahí ponen como, por así decirlo, el pie a todos nuestros procesos metabólicos en el cuerpo. Ok. ¿Y qué cosas se pueden hacer para mejorar, ayudar con los temas emocionales? Pues mira, la terapia de acupuntura ayuda muchísimo, pero lo ideal también sería acompañarla. O sea, si hay un tema psicológico de fondo, ¿no? Algún trauma, algún tema que no hemos solucionado, pueden ir de la mano la acupuntura, la nutrición y el apoyo psicológico, un equipo multidisciplinario donde te enseñan, seas consciente de lo que te está causando un problema, ¿no? Cómo tratarlo, cómo manejar esas emociones, cómo drenarlas, cómo aprender a vivir con el proceso que nos tocó, ¿no? Y sacar lo mejor de él y encontrar un equilibrio en todos los aspectos para funcionar mejor. Ok. Platícanos el caso de algún paciente o algunos pacientes. O sea, ¿qué experiencias has tenido tú con la aplicación de las terapias integrativas? Pues mira, tengo varios pacientes crónicos, por así decirlo. Los médicos somos tienes una enfermedad crónica, degenerativa, nosotros no somos como nadie para desahuciar a una persona o marcarle que pues, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, ¿no? Al contrario, esta vertiente de la medicina alternativa me ha dado esta luz, ¿no? De que nosotros no podemos catalogar a un paciente y decirle ya no hay nada que hacer, o pues tienes una enfermedad y pues vas a tener, como tengo un paciente con insuficiencia renal, ¿no? Y que un día de la nada se desmayó, lo llevaron a urgencias y bueno, le dijeron, ¿sabes qué? Tu riñón ya no sirve, te tenemos que dializar, así, o sea, le dieron su sentencia de muerte y en ese momento querían dializarlo, ¿no? El paciente y los familiares dijeron, no, espérate, o sea, no lo vamos a dializar, primero hay que ver qué, o sea, él estaba bien, hoy se desmayó, ¿no? Entonces,
he tratado a este paciente durante un tiempo, aproximadamente llevamos un año y no se ha tenido que dializar. Los niveles de urea y creatinina se han mantenido en un rango decente, ¿no? Y ha sido con terapia de acupuntura, con terapia o sea, la nutrición es esencial, ¿no? Porque un paciente con un daño renal no puede comer muchas cosas. Hay cosas que si las come, pues como el riñón ya no las procesa, se empieza a intoxicar el cuerpo. Y para eso es la diálisis renal, ¿no? Para sacar todas esas toxinas que tu cuerpo ya no puede desechar por medio del riñón. Entonces, pues la satisfacción más grande es ver que el paciente, pues con todas estas alternativas, ¿no? No necesita una diálisis y por mucho tiempo pueda seguir controlándose, ¿no? O sea, si él sigue su alimentación, que con el estudio de epigenética lo hemos ayudado a saber realmente qué alimentos necesita, qué vitaminas necesita para que su cuerpo esté en equilibrio, porque al tener un déficit, por ejemplo, no pueden comer mucha proteína, ¿no? O sea, al tener deficiencias de muchos alimentos que no podemos comer, pues se descompensan. Y el paciente tú lo ves y está, pues por así decirlo, compensado en alimentación, en ejercicio, en sus niveles de creatinina, y el paciente pues se ha mantenido así sin dializarse. ¿Y hay algunas enfermedades en particular que has encontrado con las prácticas que tú tienes de medicina alternativa o integrativa, en este caso, que son más fáciles de tratar, temas que sean comunes que tú recomendarías que la gente que nos ve, que a lo mejor tiene esos padecimientos, pueda explorar este tipo de medicina? Sí, desde el dolor de cabeza, ansiedad, nerviosismo, personas que son ansiedad y nerviosismo, ¿sí? También. Personas que son como súper ansiosas, depresivas y así, y que pasa la mosca y ya le afectó, ayuda muchísimo. Hay que ir trabajando de forma multidisciplinaria, pero se busca romper una estructura que no se ve, pero es una estructura que está ocasionando eso, ¿no? Entonces podemos ayudar al paciente a controlar esa ansiedad, ese nerviosismo, también desde insomnio, dolores en general, cualquier o sea, hipertensión, diabetes, regulan los niveles de glucosa. Digo, son enfermedades que ya no se van a quitar. Se pueden controlar. Pero se pueden controlar, ¿no? Por ejemplo, enfermedades inmunológicas, que es el cuerpo atacando al propio cuerpo, como artritis reumatoide. Tengo pacientes que tienen artritis reumatoide y que, bueno, la deformidad que tienen ya no se va a quitar. Pero lo que hemos hecho es controlar el dolor, controlar la inflamación, y si vivían con un 10 de dolor y un 10 de inflamación y todo el tiempo amanecían así todas rígidas y tomaban, no sé, 3 veces al día el medicamento para el dolor, con la terapia de acupuntura baja la inflamación, baja el dolor, por ende ya no tomas tanto medicamento y frenamos esa degeneración, ¿no? Y pausamos esa degeneración de los huesos para que pues puedas estar más tiempo con una mejor calidad de vida. ¿Qué otras cosas en tu expectativa hacia adelante piensas integrar a toda esta serie de herramientas que ya tienes? ¿Qué te llama la atención que no, a lo mejor que no te hayas metido, pero que dices, yo ya ahorita voy a empezar a estudiar sobre este tema porque también es relevante? Pues me gustaría mucho meterme más como a medicina cuántica, ¿no? ¿Qué es la medicina cuántica? Pues son como muchos procesos, es una ciencia que tiene para mucho, pero creo que se puede enfocar más como en esto de las emociones, ¿no? O también me gustaría más como el tema psicológico. Digo, no soy psicóloga, pero sí conocer más sobre cómo apoyar al paciente, cómo llevarlo a conocer sus emociones, canalizarlas, tratarlas. Y bueno, si pudiera yo complementar con todo lo que ya tengo, pues tú tratarías al paciente de forma global, ¿no? Suena bien. Para la gente que nos sigue, que nos ve, si te quiere contactar, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te puede localizar? ¿Dónde estás? En Facebook estoy como doctora Mariana Arenas. En Instagram estoy como consultorio-MAAG, que es consultorio MAG. Y en WhatsApp nos pueden contactar por mensajito en el 2229-020050. Pues ahorita te hice varias preguntas, pero hay veces que quedan cosas sobre la mesa que no se tratan y uno de repente tampoco como entrevistador es adivino.
¿Hay alguna cosa, por ejemplo, que no te haya preguntado que te gustaría a ti que te hubiera preguntado? Tal vez el tema de cómo podemos hacer conciencia en todas las personas de cuidarse de la salud, ¿no? Claro. Y yo te preguntaría a ti, ¿cuándo fue la última vez o cuándo llevaste tu coche a servicio? Claro. ¿No? Y me vas a decir a lo mejor una fecha. Yo apenas hace 2 semanas, sí. Y entonces la siguiente pregunta sería, ¿y cuándo tú te llevaste a un servicio? ¿Cuándo tú te fuiste a revisar? ¿no? Claro. ¿No? Y a lo mejor me vas a decir, no, pues tiene mucho que no, o sí, ¿no? Pero la mayoría de las personas... Yo trato de hacerlo como cada año, de hecho me va a tocar ahora, pero sí, pero luego pasaban años y nada, ¿no? Exacto, y la mayoría de las personas hemos dejado nuestra salud y nuestro cuerpo de lado, ¿no? De lado, sí. Entonces... Es como nuestro vehículo al final. Exacto, o sea, al final solo vamos al médico o al especialista cuando nos duele, mal, sí, exacto. cuando nos duele algo. Pero tenemos que ser preventivos, tenemos que estar conscientes que nuestro cuerpo es el tesoro más grande que tenemos y si no lo cuidamos, pues no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Entonces tenemos que enfocarnos en nosotros, en prevenir enfermedades, no esperarnos a que estemos pasando por algo. Generalmente, desafortunadamente todos, hasta que nos pasa algo, es cuando como que reaccionas y dices, ay, me voy a cuidar, me voy a hacer esto. Pero invitar a las personas que seamos preventivos, que no nos esperemos a que nos pase algo para darnos cuenta y a poner acción en nuestra persona. O sea, debemos de cuidarnos nosotros, somos lo más importante que tenemos. ¿Cómo cuándo recomiendas ese chequeo? Pues por lo menos, digo, dependiendo de tu edad y ya algunas enfermedades que ya tengas establecidas, claro, o la carga genética que traigamos, claro, puede ser cada 6 meses, 1 año, ¿no? Como un coche, ¿no? Que llevas cada 20 y tantos mil kilómetros, llevas tu coche claro, a una revisión, ¿no? Entonces revisarte una vez al año para ver que todo esté bien, ¿no? Y empezar por ser más conscientes en nuestra alimentación, en todo lo que nos rodea, en nuestras emociones. Nuestras emociones, cuando dices, por ejemplo, nuestras emociones y ser más consciente de eso, ¿cómo le haces? ¿Cómo podemos ser más conscientes de nuestras emociones? ¿Cómo podemos controlarlas? ¿Qué podemos hacer? Es muy difícil, es una pregunta muy buena. Digo, regresamos a la cultura que tenemos y no lo sabemos hacer, pero yo creo que el paso número 1 es ser consciente de lo que siento, ¿no? Y decir, estoy enojado, estoy triste, sí me afecta, porque muchas veces, no me afecta nada, y pasó algo y no, yo soy fuerte, ¿no? No, es válido empezar por aceptar que sí lo siento, que sí estoy triste, que sí estoy enojado, y una vez que eres consciente de las cosas, buscar las técnicas o las maneras de trabajarlas, de drenarlas, de procesarlas y que no te haga daño, ¿no? Sí, yo creo que a veces es eso, tratar de ser consciente. Por ejemplo, yo tenía una personalidad muy explosiva, ¿no? Entonces, al menos lo que yo fui aprendiendo con el tiempo, pues es que podías, una vez que entras en esa dinámica, puedes quedarte ahí y enrolarte, o puedes de repente en tu chip decir, espérate, o sea, ¿por qué estoy entrando en eso? Y simplemente ese acto de conciencia te hace parar, ¿sí? Te enseña a parar, ¿no? Incluso tengo, bueno, ya no me acuerdo, pero alguna vez hasta la apunté, tenía como una regla de no estar más de, no sé si era 90 segundos enojado, o sea, un plazo máximo, ¿no? Y eso sí te empieza a cambiar la vida, o sea, sí, porque hay momentos y hay gente que vive completamente enrolado en sus emociones, o sea, si fuéramos un coche, el que lleva el control del vehículo son las emociones, ¿no? Están todo el tiempo reaccionando a temas químicos, porque son finalmente temas Exacto. químicos, ¿no? Y eso sí creo que simplemente el estar atento te genera la posibilidad de parar. Sí. Y yo creo que cuando paras esos temas químicos, entonces paras desbalances y también no entras a procesos, digamos, ya de enfermedad, ¿no? Exacto. O a tantos. Lo que acabas de decir de los temas químicos es muy importante porque cada que nosotros tenemos un enojo, una emoción, lo que sea, se generan sustancias químicas en nuestro cerebro y el cerebro se acostumbra a estas y cuando no las sentimos
es como, oye, espérame, necesito otra vez el enojo. Entonces, a veces inconscientemente... Es una adicción. Exacto, te vuelves adicto a estar enojado porque tu cerebro lo necesita. Entonces, cuando somos conscientes de esto y empezamos a cambiar esa sustancia química de enojo por entonces mejor una de tranquilidad, felicidad y demás, bueno, que ahora es beneficiosa para tu cuerpo, entonces podemos mejorar muchos aspectos. Y fíjate que yo he encontrado que es exactamente lo mismo, pero es al revés, que te puedes volver adicto en el buen sentido, porque también son químicos, a esas emociones positivas. Exacto. O sea, si tú, así como te puedes entrenar a estar permanentemente en una emoción negativa, te puedes entrenar siendo consciente a estar constantemente o lo más constantemente posible en una emoción positiva, ¿no? Y eso te genera químicos que también te generan una adicción, una adicción positiva, ¿no? Exacto. Bueno, pues es fascinante todos estos temas, Mariana. No sé si me voy a animar a la acupuntura, pero no es así. ¿Tú la haces en el estómago? No, o sea, la el exploración estómago, es en el estómago y las agujas puede ser pues, en la pierna, en el brazo. Puede que eso sí y no son tantas agujas. No, máximo son 3. Ay, 4 no, agujas. bueno, sí, 3 o 4 yo sí me animo. Sí. Sí me animo. Oye, Sí, con muchas todo gracias. Muchas gracias. Sí lo voy a hacer de verdad. Te agradezco mucho, gracias por estar aquí, gracias por compartir y gracias por pues, estar metido en un tema tan interesante, tan importante. Y aunque yo no estoy en el ramo médico y de la salud, pero lo que tú haces y dices me hace todo el sentido, que este tema de combinar la medicina, digamos, tradicional, la medicina científica, la que ha estado ahí a lo largo de los últimos cientos de años, no miles de años, pero Claro. sí cientos de años, con técnicas que a lo mejor vienen de otros lados, a veces mucho más ancestrales, seguramente es un gran complemento. Sí. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por el espacio y espero que pueda ayudar en algo a quien nos esté escuchando. Desde luego, así será. Gracias por tu tiempo. Gracias. Los espero en el próximo episodio del podcast con grandes historias que nos harán pensar en profundidad y aprender una buena lección de vida de nuestros invitados. Si te gustó, te invito a que lo compartas con alguien. Sígueme en Spotify y activa las notificaciones dándole clic a la campanita y suscríbete a mi canal de YouTube. Soy tu amigo Fer Manzanilla y te deseo que todo lo bueno te siga, te encuentre y se quede contigo. Hasta la próxima.